Cristal, si por favor puedes orar para empezar. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, vamos a orar. Querido Jesús, una vez más, muchísimas gracias por este lindo sábado. Gracias por los líderes de esta iglesia, de Mercedes. Gracias por los jóvenes también, que aunque no nos estamos reuniendo en la iglesia, seguimos con estos programas donde estamos aprendiendo mucho y nos estás enseñando más para ser mejores cristianos, mejores líderes, mejores personas en este mundo. Por favor, estés con este programa y con el pastor que nos tiene la predicación de hoy. En tu nombre, amén. Amén, amén. Oh, muchas gracias, Cristal, pastor. Gracias por aceptar predicar hoy. Gracias por la invitación. Bien, pastor, muchas gracias por acompañarnos. Una bienvenida a cada uno de ustedes que están aquí, donde quiera que se encuentren. Les había preparado aquí un cantito. Jimenita me pidió que les compartiera un canto y ya lo tenía listo, no sé qué pasó, lo perdí. Ay, mil disculpas. Pero bueno, se los guardo para el final. Mientras podemos simplemente comenzar, ya que aprovechar que tenemos al pastor Araque con nosotros y podemos simplemente comenzar con su tema, pastor, y quisiéramos saber si quizás hay alguna lectura bíblica que quiera compartir con nosotros y entre todos la podemos leer. Y si no, pues está bien, tiene su tiempo. Ok, gracias. Quisiera compartir pantalla porque la tengo en la presentación. Ok, perfecto. Déjenme, le doy All right. Ya debe de poder compartir. Ok. Dice aquí share screen. Ok, perfecto. Quiero compartirles la lectura bíblica que se encuentra en el libro de Números. ¿Sí la están viendo? Sí. El capítulo 12, versículo del 1 al 3, dice: María y Aarón hablaron contra Moisés. Escuchen esa palabra, contra Moisés, a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés has hablado, Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Quisiera en esta tarde darle las gracias primeramente por la invitación y compartirles un tema que he estado esta semana meditando, he estado esta semana reflexionando en él, de algunas lecturas que he estado leyendo, y dije voy a compartirlo ya que me hicieron la invitación los jóvenes de Mercedes, de esto que he estado reflexionando acerca de la experiencia de cómo Moisés fue acusado, fue criticado, hubo una especie de conspiración, y fue entre su misma familia, entre su misma hermana, entre su mismo hermano, contra él. Y hay tres palabras que quiero compartirles en esta tarde, que son la sedición, la crítica y la envidia, que reflexionemos un poquito en estas tres palabras. Primero que todo, Moisés era el líder del pueblo de Israel. Él era el que daba el ejemplo, él era el que Dios se manifestaba en medio de la nube, en medio de los sueños, inclusive cara a cara Dios se manifestaba ante él. O sea, él era el elegido de Dios. Dios le hablaba a él, Dios le decía qué hacer, qué no hacer. Y Dios le puso en su corazón que tomara por esposa a una mujer que de una u otra manera no le cayó bien a sus hermanos. Sus hermanos no estuvieron de acuerdo, especialmente su hermana María no estuvo de acuerdo. El capítulo 12 de Números dice que ellos hablaron contra Moisés. Dice que ellos prácticamente se unieron para derrocarlo,
La palabra sedición significa el poder de gente para derrocar a un gobernante, para derrocar una nación. En otras palabras, ellos dijeron, la decisión que Moisés ha tomado es una decisión muy mala, vamos a quitarlo de ahí del liderazgo del pueblo de Israel. Lo criticaron y también tuvieron envidia de él, y me imagino que también tuvieron envidia de ella. No les cayó bien la decisión de Moisés. Y algo interesante, que Dios fue el que le dijo a Moisés, porque Moisés ni siquiera lo había notado. Dice que Dios fue el que le habló a Moisés y le dijo, mira, ellos están conspirando contra ti. María y Aarón, ellos están criticando contra ti. Hay envidia en su corazón. Y Dios fue el que los llamó. Moisés ni siquiera los llamó a ellos. Ahí si tú lees todo el capítulo de Números, el capítulo 12, Dios es el que los llama. Jehová los llama y les dice, bueno, ¿ustedes por qué están conspirando contra mi elegido? ¿Por qué están haciendo eso contra Moisés? De hecho, ellos estaban en el templo y Dios los saca del templo. Si usted lee, no vamos a leer el capítulo 12 de Números, pero Dios los saca del templo y dice, ¿qué está pasando con ustedes? ¿Por qué hay tanta crítica en su corazón? ¿Por qué hay tanta envidia en su corazón por Moisés? ¿Por qué hay sedición? ¿Por qué hay un complot contra Moisés? Y entonces ellos pues dijeron, wow, Moisés no lo sabía, pero mire que el que sí lo sabía era Dios. Y aquí tenemos una lección muy importante, de que muchas veces nosotros pensamos que nadie se da cuenta de la manera como nosotros tratamos a otra persona, que nadie se da cuenta de la crítica que nosotros tenemos, la envidia que tenemos contra otra persona, la sedición contra otras personas. Pero Dios sí se da cuenta. Dios está al tanto de nuestras acciones, de nuestros sentimientos. Y es muy importante esto. A todo el mundo a lo mejor podemos engañar, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a la iglesia, pero a Dios no lo podemos engañar. Ellos pensaban que Dios no se había dado cuenta y Dios fue mismo el que los llamó a cuenta y dijeron, ¿ustedes por qué están hablando mal de Moisés? ¿Ustedes por qué están diciendo esto contra Moisés? ¿Por qué hay envidia entre ustedes? ¿Por qué hay crítica entre ustedes? ¿Por qué hay sedición entre ustedes? Ellos no estaban de acuerdo en la esposa que Moisés había escogido, pero era la que Dios le había dicho a él, era una madianita, era hija de Labán, a lo mejor era una muchacha que no era judía y por eso no querían que Moisés la escogiera como esposa. Estuve leyendo algunos escritos, dicen que a lo mejor Séfora, que fue la esposa de Moisés, era negrita, a lo mejor era así oscurita como yo, porque se supone que era de Etiopía o algo, y ellos no estaban de acuerdo, ni con su color de piel, ni con su raza, ni con la manera de vestirse, con nada estaban de acuerdo. Entonces, en lugar de ir con Moisés, ellos estaban confabulando contra él ahí aparte, ahí al lado. Y eso no le gustó a Dios. A Dios no le gusta que nosotros estemos criticando a otras personas, que tengamos envidia de otras personas, que seamos sediciosos, o sea, que estemos conspirando contra otros. Dios no quiere eso, Dios odia eso. Y fíjense una cosa, dice que cuando Moisés salió del templo y vio que algo había pasado, él no sabía que Dios estaba hablando con él, con sus hermanos, pero notó algo en su hermana. Estaba blanca como la nieve, su hermana, María. ¿Y saben de qué estaba blanca? De lepra. Lepra, Dios le mandó la lepra, o sea, el peor castigo que una persona podía, la peor enfermedad, como ahorita tú puedes decir que me caiga todo menos el coronavirus, eso no es nada en comparación a la lepra. Eso era un cáncer terminal y peor, porque lo desterraban. Mejor dicho, Dios le mandó el peor castigo a ella por ser criticona, por ser sediciosa, por la envidia. Y Aarón le dijo, a ti también te voy a castigar. Pero Aarón tuvo una actitud de que, Señor, perdone, no lo vuelvo a hacer. Y aquí aprendemos otra lección de que Dios
Dios no confabula, o sea, Dios toma muy en serio cuando nosotros criticamos a su gente, cuando nosotros tenemos envidia por otros, cuando nosotros nos confabulamos contra otros. Dios toma muy en serio eso. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque a veces pensamos, no, pues la crítica, eso no tiene muchas consecuencias, pero Dios sí toma en cuenta mucho eso. Imagínense, para haberle mandado lepra a María. Y me gustó mucho la actitud de Moisés. Mira lo que dice Moisés en el número 12-13. Dice, cuando Moisés vio eso, que su hermana tenía lepra porque había hablado mal de él. ¿Ustedes qué creen que Moisés dijo? Bien hecho. Muy bien. Ojalá lo hubieran matado ahí de una vez. Ojalá hubiera quedado muerta ahí. No. Moisés dijo, te ruego, Dios, que la sanes ahora. Te ruego que la sanes ahora. La actitud de Moisés fue una actitud de perdón, una actitud de reconciliación, una actitud de decir, bueno, ellos fallaron, pero Dios, por favor, perdónalo. Y no sé si alguien haya tratado de confabular contra ti, haya tratado de criticarte de tal manera que te haya quedado resentimiento en tu corazón. O hay personas que tienen envidia contra ti. Envidia quizás porque Dios te dio más que otros. Envidia quizás porque, no sé, hay personas que son envidiosas. Y tú sabes que esa persona y tú de una u otra manera guardas un rencor contra ellos. En el nombre del Señor, yo te pido que tú tomes la misma actitud de Moisés. Perdónalos. Perdónalos. Dios le dijo a Moisés le dijo a Dios, Señor, te ruego ahora que la perdones, quítale esa lepra. Y Dios le dijo, está bien, Moisés, pero van a ser 7 días para que aprenda la lección. 7 días. Pónganle cuarentena. Allá aíslenla para que aprenda la lección y va a sanar. A los 7 días ya va a estar con ustedes. Pero es algo interesante que Dios no acepta que nosotros estemos en crítica con otros muchachos, con otra gente, que envidiemos a otros, que nos unamos para actuar mal en contra de otra persona. Yo me acuerdo una vez que unos hermanos llegaron a mí en una iglesia y me dijeron, pastor, mira que hay una hoja para que firme. Y yo le dije, ¿qué tengo que firmar? Y me dijeron, queremos que firme para que el pastor se vaya de la iglesia. Yo no era pastor, por supuesto, ahí en esa iglesia, ¿verdad? Era otro pastor. Queremos firmar para que ya no queremos más a ese pastor. Y yo les dije, ¿saben qué? Conmigo no cuenten. Conmigo no cuenten con mi firma, porque si Dios lo puso ahí a ese pastor, es porque Dios sabe en qué momento lo va a quitar de ahí, es porque Dios sabe qué va a hacer con él. Conmigo no cuenten, con esa firma no cuenten. Pues les cuento, muchachos, que no pasó mucho tiempo cuando, por otra circunstancia, de repente me dijeron, oye, ¿sabes qué? Ya el pastor no está en la iglesia. Él solito se fue. Pasó algo y solito. Así es que, muchachos, nosotros no debemos tomar iniciativas de crítica contra otra persona, de decir, nada, si esta persona no la quitamos de ahí, pues a la buena se va o a las malas, pero se va, ¿no? Debemos dejarle a Dios las cosas. A muchas personas que me han llamado y me han dicho, ustedes saben, ahorita estamos en la política, ¿no? De que Trump, de que Biden y que odiamos a Trump, que ya no esté ahí, pero si Dios lo tiene ahí, la palabra de Dios dice que Él es el que pone y quita reyes, gobernantes. O sea, dejémosle a Dios, si Dios lo tiene para él, que termine ahorita y quiere poner a Biden, que lo ponga, que es el que Dios tiene que sea el que Dios dirija. Y si va a seguir otra vez Trump, que como yo le decía a muchas personas, solamente la misericordia de Dios lo va a salvar. Por las encuestas y todo eso, el hombre está más perdido que el hijo de Linder. Pero si Dios lo tiene ahí, va a ganar. Y esa no es mi decisión, esa no es mi voluntad, va a ser la voluntad de Dios. Va a ser la voluntad de Dios y yo voy a apoyar lo que Dios tenga en su corazón. Porque no es mi papel de criticar, no es mi papel de envidiar, no es mi papel
de confabularme contra alguien, de seducir a otros para que, hey, vamos a derrocar a él. No, es Dios el que quita y Dios el que pone. Y déjele el control a Dios. No critiques a otras personas. Dios sabe que es lo mejor para nuestras vidas y para la vida de otros. No tienes que envidiar a otros. Yo recuerdo que uno de los momentos más difíciles que pasamos en una iglesia, ya como pastor, fue cuando muchos hermanos y también hicieron firmas para que nosotros ya no estuviéramos en esa iglesia y no nos querían. Fue bien difícil la situación que pasamos en esa iglesia, pero nosotros le dejamos todo a Dios y le dijimos, Señor, si nosotros estamos aquí, estamos porque tú lo permites, porque es tu voluntad. Tú no nos trajiste aquí porque nosotros quisimos. Nosotros estamos aquí porque tú fuiste el que nos llamaste para estar acá. Así es que oramos, le pedimos a Dios y Dios se encargó de mudarnos a otro lugar. Dios se encargó de trasladarnos a otra iglesia, a otro distrito. Y todavía algunos hermanos me llaman pidiéndome perdón de lo que hicieron porque ellos decían, estábamos cegados, pensábamos que había pasado muchas cosas en esa iglesia. Lo que yo quiero resaltar de aquí es que Dios se encarga siempre de poner todo en su lugar. Es que Dios es el que quita y pone. Dios es el que está en control. Dios es el que estaba en control de la vida de Moisés. Y si Dios le estaba dando esa esposa morenita, chaparrita, alta, lo que fuera, una cosa sí es cierto, era muy bonita. Porque ella cuando fue a Egipto dice que el faraón se enamoró de ella, de la esposa de Moisés. A lo mejor era una morenita bien bonita. Pero no le caía bien a su cuñada, no le caía bien a María. No sé si a ti no te cae alguien bien de la iglesia, no te cae bien un cuñado, no te cae bien una persona. Yo lo único que quiero decirte es que ore por ella, que le pida a Dios que te quite sentimientos de crítica, que le quite sentimientos de envidia, cualquier sentimiento de sedición, y que le digas a Dios, Señor, ayúdame como Moisés dijo. Moisés dijo, te ruego que la sanes ahora. Que Dios te sane ahora mismo, que Dios te dé un espíritu de humildad. Moisés era una persona humilde. Miren lo que dice el capítulo 3, que Moisés era un varón manso, más que todos los hombres sobre la tierra. Imagínense la humildad de Moisés de decirle, Señor, perdónala, perdona a mi hermanita, ella no sabe lo que hace. Ella es mi hermana y no merece que esta lepra, aunque hayan estado criticándome, aunque hayan estado confabulando en contra de mí. Así es que mi mensaje para esta tarde es, muchachos, iglesia, pongamos todo en la mano de Dios, dejémosle a Dios el control de nuestras vidas y la vida de otros. Pongamos en la mano de Dios la iglesia, la esposa del pastor. Mire, una de las personas más criticadas en la iglesia es la esposa del pastor. Y yo lo digo porque por mi esposa. La esposa de los ancianos son criticadas. Ay, mire que la esposa del anciano que no debería vestir así, que la esposa del pastor que debería predicar. ¿Quién te digo a ti que a la esposa del pastor le pagan por predicar? Al que le pagan por predicar es el pastor. Pero hay personas que piensan que la esposa del pastor tiene que predicar. Oye, que la esposa del pastor tiene que cantar. Oye, que la esposa del pastor tiene que dirigir un ministerio, y estamos siempre con los ojos puestos en otros, en otras damas, en otras personas. Muchachos, iglesia, mucho cuidado con eso. Que Dios nos quite ese espíritu de crítica, que Dios nos quite ese espíritu de envidia, de sedición, que Dios nos dé un espíritu de sanidad, que Dios nos dé un espíritu de unidad, de reconciliación. Ese es mi mensaje para esta tarde, para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde la iglesia de Mercedes, lo llevo en mi corazón, oro por cada uno de ustedes, gracias por la invitación y espero estar por allá en presencia ya cuando pase todo esto de la pandemia, estar por allá visitándoles también. Así es que Dios les guarde, una feliz semana para todos. Dios les bendiga y quisiera, así como estamos, que me acompañen a tener una palabra de oración. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque eres bueno, eres grande, Señor. Gracias porque tú estás al control de nuestras vidas, el control de tu iglesia, el control del gobierno, Señor. Pero te pedimos que nos ayudes a aceptar tu voluntad, aceptar tu designio, Señor. Aceptar que tú estás al control de los gobernantes y que tú tienes ahí ese que nosotros debemos apoyar. Te rogamos que también nos ayudes a ser menos críticos
con nuestras esposas de los pastores, con las esposas de los ancianos, con las esposas de los líderes de las iglesias, con muchos jóvenes que los criticamos sin tomarles en cuenta el momento en que están viviendo, la edad que tienen. Ayúdanos, Señor, para poder quitar todo eso de nuestro corazón, de nuestra mente, y poder ser mansos, humildes como Moisés, poder ser personas que apoyemos en lugar de que estemos en desunión. Bendice a tu iglesia Mercedes. Quédate con cada uno de nosotros, Señor. Guárdanos hoy siempre en el nombre poderoso y santo de Jesús. Te lo agradecemos y te lo rogamos todo. Amén. 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 Dios les bendiga. Gracias, igualmente. Muchas gracias, pastor, por ese tema. Definitivamente una grande bendición para cada uno de nosotros y nuestros jóvenes también, que quizás, sí, como usted dice, se sienten muchas veces criticados por cualquier cosita, ¿verdad? Pero ánimo, jóvenes, y a poner a Dios en primer lugar. Muchas gracias, Amén. pastor, por su mensaje. Saludos a su iglesia. Y Gracias. Gracias. nos vemos. Hasta el próximo sábado. Recuerden de participar en los ejercicios bíblicos que están a cargo de Jimena. Así que después podemos conectarse por WhatsApp. Así que nos vemos hasta el próximo sábado. Que Dios les bendiga.